queremos saber es cómo va a reaccionar el suelo ante esta carga. La columna transmite a la fundación una carga puntual, P. La fundación, esa carga puntual, lo convierte en una presión. O sea que la zapata transmite al suelo una presión. Y el suelo reacciona. Estás recibiendo una presión, reacciona con otra presión. Igual, pero en sentido contrario. La fundación transmite una presión de arriba hacia abajo, o sea, hacia abajo, una presión hacia abajo. El suelo reacciona con otra presión igual, pero de abajo hacia arriba, opuesta. Y se produce entonces entre el suelo y la fundación, se produce un equilibrio estático. O sea, ninguno de los dos se va a mover, más o menos así. ¿Cuánto vale esa presión? Pues la presión se dice, aquí está la ecuación, es la carga P sobre el área más menos el momento sobre la inercia por X, donde P es la carga de servicio, el área en planta, lado mayor A por lado menor B de la fundación. E, la excentricidad y la inercia. La inercia con respecto al eje Y en planta aquí. Entonces reemplazamos estas ecuaciones en la ecuación general de la presión y vamos a tener al final, simplificando, que la presión es la carga P sobre A por B que multiplica a 1 más menos 6 veces la excentricidad E sobre A. Donde E, la excentricidad de E es igual al momento dividido entre la carga P. Entonces, en función a los valores de la excentricidad, pueden, y a la posición de la carga P, aquí tenemos la carga P y un momento que la columna transmite a la fundación. Esto podemos reemplazar P por un brazo E. Esa es la excentricidad. Y esta carga P puede caer en diferentes lugares. Se pueden presentar 4 diferentes casos. Se genera imaginariamente un núcleo central o tercio medio en la fundación. Aquí es esta zona. Y este núcleo central tiene esta forma de rombo. Si A es el lado mayor de la fundación y B es el lado menor de la fundación en planta, entonces esta zona imaginaria tiene dimensiones del centro a los extremos A sextos. Y del centro a los otros extremos en la otra dirección B sextos. Esas son las dimensiones del núcleo central o tercio medio de la fundación. Entonces, cuando la excentricidad es cero o tiende a ser muy pequeña, en las estructuras regulares, en las edificaciones regulares, esta excentricidad tiende a ser muy pequeña, 0.002 metros, o sea, 0.00002 metros, algo así. Entonces, si esa excentricidad es muy pequeña, este segundo término donde está la excentricidad se hace igual a cero. Y me queda que la presión Q es P sobre A por B. Y eso tenemos para el primer caso. La presión Q es P sobre A por B.
Eso es lo que vamos a analizar en la materia de Fundación Sur. Esa es la presión que la zapata le está transmitiendo al suelo. Entonces la zapata recibe una carga puntual P y transmite al suelo una presión Q. El suelo, por el principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, reacciona con otra presión, pero opuesta, dirigida de abajo hacia arriba, con otra presión Q. Y esa presión Q tiene que ser siempre menor o igual a la resistencia admisible del suelo. Aquí está Q sub A, la resistencia admisible del suelo. Siempre esa presión Q siempre debe ser menor o igual, en su defecto igual a la resistencia admisible del suelo, pero nunca debe ser mayor. Porque si esa presión Q es mayor a la resistencia admisible del suelo, entonces ya hay riesgo de que el suelo por debajo de la fundación, el suelo falle por corte. Pero hay todavía un factor de seguridad. No nos olvidemos que esta resistencia admisible del suelo es igual a la capacidad última de carga del suelo dividida entre un factor de seguridad, ¿no ve? Hay un factor de seguridad. Por eso es que he dicho, hay riesgo de que el suelo por debajo de la fundación falle por corte. Pero ya estamos en el rango del factor de seguridad. Pero si esa presión sigue creciendo y está muy por encima de la resistencia admisible del suelo, en algún momento va a llegar a la capacidad última de carga del suelo, ¿no? Porque esa resistencia admisible del suelo es la capacidad última de carga del suelo dividida entre un factor de seguridad. Si vencemos ese factor de seguridad, llegamos a la capacidad última de carga del suelo. En ese momento, cuando superemos con la presión Q a la capacidad última de carga del suelo, ahí sí se va a producir la falla de corte en el suelo. El suelo se va a desplazar por los extremos de la zapata y la zapata se va a hundir. En el suelo va a empezar a hundirse y va a producir, puede producir el colapso de la estructura, de la superestructura. Entonces no debemos llegar nunca a esa situación. Nunca debemos llegar a eso. Sí, por eso es que decimos esa presión Q siempre debe ser menor o en su defecto igual a la resistencia admisible del suelo. Si respetamos el igual a la resistencia admisible del suelo, estamos en el límite, pero tenemos todavía un factor de seguridad que nos está salvaguardando antes de que se produzca la falla del suelo por corte. Nosotros sabemos, en suelos 2 hemos aprendido que la capacidad última de carga del suelo se la puede calcular por diferentes métodos, Meyerhof, Besig, Terzaghi. Hay muchos métodos.
Y para calcular la capacidad última de carga del suelo necesitamos con varios datos del suelo. El phi, ángulo de fricción interna del suelo. C, la cohesión del suelo. El peso unitario del suelo. Si utilizamos Meyerhof, vamos a necesitar los coeficientes de profundidad, n sub c, n sub q, n sub gamma, ¿no? Pues, coeficiente de profundidad, de forma. Y diferentes parámetros para poder calcular este Q sub Q, la capacidad última de carga. Ese valor dividido entre un factor de seguridad que puede ser de 3, nos da o nos proporciona la resistencia admisible del suelo. Y este valor es el que vamos a considerar como un límite para diseñar nuestra fundación. Esa presión, por lo tanto, nunca debe ser mayor a la resistencia admisible del suelo, porque ya entramos en una zona de riesgo. Imagínense diseñar un edificio en la zona de riesgo. No solamente estamos arriesgando la estabilidad del edificio, sino de toda la gente de vida humana que va a estar habitando el edificio o la estructura. Entonces, siempre se debe respetar que esa presión que la zapata, que la fundación está transmitiendo al suelo, siempre debe ser menor o en su defecto igual a la resistencia admisible del suelo. Esto es lo que vamos a hacer entonces en la materia de fundaciones 1. Ahora hay otros casos. Aquí en el texto de descripción vamos a encontrar, aquí está, este es el dibujo, por ejemplo. Esta es la presión de reacción del suelo, uniforme, en la base de la fundación. De abajo hacia arriba, reacción del suelo. Si bien esa reacción nunca va a ser uniforme, pero tiene esa tendencia, ¿no? En algunos casos, dependiendo del suelo, si es arcilloso, si es arenoso, va a ser mayor en los extremos, menor en el centro, o mayor en el centro, menor en los extremos, pero va a tener esa tendencia a ser uniforme. Y hay otros casos, el caso 2, caso 3, caso 4, que eso se analiza en la materia de fundaciones 2. Y nosotros nos vamos a abocar directamente a lo que son las zapatas aisladas céntricas. Esto vamos a utilizar, este diseño ya vamos a aplicar en la elaboración del primer proyecto, cuyo plano van a recibir la próxima clase, plano arquitectónico. Ahí tenemos, pueden ser cuadradas, rectangulares, circulares, etc. A esto era lo que me refería. Si el suelo es granular, la presión es menor en los extremos, mayor en el centro. Si el suelo es cohesivo, es menor en el centro, mayor en los extremos, pero nosotros la suponemos uniforme. Tiene esa tendencia a reaccionar el suelo en la base de la fundación. Bien, vamos a diseñar entonces la zapata aislada céntrica. Bien,
tengo una zapata y lo primero que tengo que hacer es el dimensionamiento en planta. Quiere decir dimensionar su planta, el lado mayor A y su lado menor B. Entonces, como habíamos dicho que la presión es P sobre A por B, el área requerida, esa presión en su defecto debe ser igual a la resistencia admisible del suelo y por lo tanto se puede establecer que la resistencia admisible del suelo es P sobre el área de la fundación, o sea, A por B, el área requerida. Y aquí está el área requerida. Dice, si es rectangular, A por B. Si es cuadrada, A por A. Entonces, el área requerida es igual a P sobre la resistencia admisible del suelo. Bien, si la zapata es cuadrada, esa resistencia admisible va a ser P sobre A cuadrado, porque A es igual a B, lado mayor es igual al lado menor. Y de esa ecuación, el lado A va a ser la raíz cuadrada de P sobre la resistencia admisible del suelo. Y las dimensiones de planta de la zapata van a ser A por A. Pero, si la zapata es rectangular, la resistencia admisible del suelo va a ser P sobre A por B. Despejo una de las dimensiones A, entonces va a ser P sobre la resistencia admisible del suelo por B. Debo asumir esta dimensión B. Asumo, quiere decir adopto B. Y al asumir B, entonces voy a calcular A, es el lado mayor. Aquí tengo que tener un cuidado. Si yo asumo, por ejemplo, B 1.5, A me tiene que salir igual o mayor, o sea, 1.8 o 2, porque es el lado mayor. Si yo asumo B 2 metros y resulta que calculo y A me sale 1.5, está mal, porque A es el lado mayor, B es el lado menor. Entonces, no puede ser, pues, A menor a B. ¿No ve? Tiene que ser mayor, me estaría contradiciendo. Entonces, si yo asumo B, el lado menor, y voy a calcular el lado mayor A, entonces tiene que ser A más grande que B. Y no es recomendable que, y aquí dice eso, que A sea más de 2 veces B cuando es rectangular. Entonces, de esta forma, yo encuentro las dimensiones en planta de mi fundación. Si es cuadrada, A por A. Si es rectangular, A por B. Y luego calculo la presión última que la zapata le transmite al suelo. La presión última, ojo, no, esto no es la capacidad última de carga del suelo. No hay que confundir. Esta es la presión última que la zapata le va a transmitir al suelo. Esa presión última es la carga última en el numerador sobre el área requerida en planta de la zapata en el denominador. En el numerador P último, aquí está, quiere decir que es la carga mayorada de la estructura. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, o 1.6 de la carga, o 1.4 de la carga muerta. O sea, este P, el P que hemos utilizado aquí arriba es la carga de servicio, sin
sin que la estructura haya sido mayorada, sin ningún tipo de mayoración, carga de servicio. En cambio acá, este P sub U, y es la carga última, cuando la estructura la hemos mayorado. Hemos mayorado todas las cargas, entonces ahí, y todas las combinaciones, entonces ahí esa es la carga P sub U, dividida entre el área requerida. Entonces, si nos fijamos bien, aquí tengo la resistencia admisible es P sobre A por B. Y aquí tengo la presión última es P sub U sobre A por B, si es rectangular. Este Q sub U, la presión última, siempre va a ser mayor a la resistencia admisible del suelo. Los denominadores son iguales, pero en el numerador este P sub U está mayorado. Aquí no, esta es carga de servicio sin mayorar. Entonces, este Q sub U siempre va a ser mayor a la resistencia admisible del suelo. Y de esa forma hemos realizado nuestro dimensionamiento en planta de la fundación. Entonces, para el proyecto 1, ustedes van a recibir el plano arquitectónico y lo que deben hacer inicialmente es primero cargar al SAP 2000 toda la estructura con todas sus cargas, o sea, toda la estructura, formar todo el modelo físico-matemático, todo el modelo. Algunos tendrán 10 columnas, otros tendrán 15, 20, incluso hay algunos planos que tienen 30 columnas. No sé, pues, a la suerte va a ser. Cada columna tiene su zapata. Eso quiere decir que algunos diseñarán 10 zapatas, otros 20 y otros 30 zapatas. Al azar, a lo que les toque. No es lo mismo diseñar 10 zapatas que diseñar 30 zapatas. Entonces, todo el modelo lo introducen al SAP con todas sus cargas, sin ningún tipo de mayoración. Solo la carga muerta y la carga viva, nada más. Y de esa forma obtienen este P en cada columna. La carga de servicio sin mayoración. Luego, la misma estructura introducen al SAP 2000 nueva, bueno, ya está introducida la misma estructura, solo que ahora mayoran las cargas, hacen todas las combinaciones de carga debidamente mayoradas y obtienen el P sub U, la reacción en la fundación. Pero esta ya es con todas las mayoraciones y combinaciones de carga. En cambio, este de aquí arriba es carga de servicio. Ese es el primer trabajo. Obtener el P en todas las columnas, en todas las fundaciones, en todas las reacciones, perdón, y obtener el P sub U en todos los apoyos de las reacciones. Con esos dos parámetros, P
y P sub U, que van a ser diferentes, este P sub U siempre va a ser mayor al P. Comenzamos a diseñar todas las zapatas. El auxiliar les va a proporcionar el dato de la resistencia admisible del suelo en función a la ubicación de su proyecto. Por eso cada proyecto tiene una ubicación, un planito. ¿Dónde está ubicado? Ahí hay un valor de la resistencia admisible del suelo. No es lo mismo que un proyecto esté ubicado en la avenida, en la calle San Martín, en el centro, que un proyecto esté ubicado aquí cerca al cruce de la Taquiña. Los suelos son diferentes, por lo tanto sus resistencias admisibles van a ser diferentes. El auxiliar les va a proporcionar como dato la resistencia admisible del suelo para que ustedes deseen. ¿Qué datos les va a dar? ¿Qué datos van a necesitar? La resistencia característica del hormigón, la resistencia admisible del suelo, con esa información que el auxiliar les va a dar, comienzan a elaborar su primer proyecto. Entonces, de entrada, el día miércoles, cuando reciban su plano, rápidamente hay que formar el modelo en el SAP para hallar para cada columna, para cada apoyo de la columna, su P y su P sub U. Y con esos parámetros y los datos que les dé al auxiliar, realizan el dimensionamiento en planta, que es el primer paso para diseñar una zapata aislada céntrica. Nos veríamos la próxima clase. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué preguntas? ¿Dónde está apagado? No está apagado. ¿Por qué dicen está apagado? Dice ahí. Eso era al principio de la clase Inge, cuando creo que le entró la llamada. Ah, ya, pero no, pues no estuve hablando, no estuve avanzando, ¿no? Inge, buenos días. Una consulta. ¿La entrega del Sí, proyecto va a ser 2 semanas después de este miércoles o de sí, miércoles pasado? no. Desde el momento en que recibas tu plano, te anotas en tu calendario 2 semanas. Está Desde el bien, Inge, momento gracias. que recibas tu plano, ¿ya? Entonces reciben su plano y se anotan 2 semanas. Exactamente. Ni más ni menos. Ingeniero, buenos días. Una consulta. ¿La modelación en SAP también se le va a añadir a la presentación o se deben extraer los datos y presentarle un tipo de informe? Sí, todo eso el auxiliar les va a convocar, les va a dar una clase de cómo tienen que presentar el proyecto. Ya toda la información, todo cómo tienen que presentar, todo eso les va a decir. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Listo. Ahora los que quieran ya pueden estarle pidiendo si quieren sus planos al auxiliar.
Pueden pedirle ahora, mañana, pero el plazo desde el miércoles corre. Tal vez algunos ya pueden estar adelantando, ¿no? Ingeniero, disculpe, entonces los datos, digamos, de nuestro plano que nos toque, ¿le vamos a pedir al auxiliar? Sí, el auxiliar les va a convocar a una clase de auxiliatura. Cuando me dijo, hoy día creo en la tarde, les va a poner en el WhatsApp, les va a convocar y les va a dar todos los datos, les va a explicar qué cosas tienen que presentar en el proyecto, cómo deben presentar. Ah, ya, está bien, De gracias, entrada, ingeniero. tienen que pedirle la resistencia admisible del suelo, la resistencia del concreto, ¿no? Que van a utilizar. El límite de fluencia del acero también. Bueno, eso usted se adopta. Está bien, ingeniero. La modelación puede realizarse tanto en ETABS como en SAP 2000, ¿no, Inge? Sí, no hay problema. Ya, muchachos, nos veríamos el día miércoles. Hasta luego.